¿Qué tal? Buenas noches. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta hora. Iniciando un tiempo nuevo con el Señor, iniciando nuevo momento, ¿no? Para poder compartir la palabra de nuestro buen Dios en esta tarde. Así que estamos aquí conectaditos desde la ciudad de Florencia para poder en esta hora transmitir junto con usted una enseñanza, compartirla con usted, una enseñanza, creyendo de que Dios hablará a nuestra vida una vez más. Así que en esta tarde, así mientras nos acomodamos, te invito a que puedas escuchar esta adoración en esta tarde para compartir con nosotros, mientras seguimos aguardando que más hermanos se vayan conectando con nosotros. Ahí está Tonito. Dios te bendiga, Toño. Hoy vamos a abordar un tema muy importante. Ahí estamos conectándonos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de los amados que se están conectando poco a poco con nosotros para compartir la palabra, la enseñanza. Hoy vamos a estar, como te decía, abordando un tema muy importante. Se habla mucho de la oración y de la intercesión y muchas veces confundimos una con otra. Y muchas veces nosotros creemos que el orar es lo mismo que interceder. Y muchas personas se confunden en esos aspectos. Entonces, estoy preparando un material que quiero ir compartiendo con ustedes a medida que lo vamos a ir elaborando. Hoy vamos a comenzar, como bien dice el título, Oración e Intercesión 1. Así que en esta tarde, que cada uno de ustedes puedan estar conectaditos allí, invitar a sus hermanos, amigos, conocidos tuyos. Hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Vamos a poder entender la función de la iglesia, cuál es el propósito de Dios en la iglesia, en su cuerpo, cómo Dios gobierna a través de nosotros y cómo nosotros gobernamos a través de Dios. Son elementos importantes, son estrategias, hay algunos parámetros, algunos principios, algunos patrones que vamos a ir descubriendo, ¿sí? Con este transcurrir de clases, de enseñanza que vamos a ir abordando momento tras momento. Entonces en esta tarde no te pierdas la oportunidad de poder invitar a alguno más que se pueda conectar con ustedes. Invítale a algunos ahí en los grupos de amistad que tú tienes en el WhatsApp, en el Internet, en el Facebook. Mándale la invitación para que cada uno de nosotros podamos crecer dentro de este fundamento glorioso de nuestro Dios. Muchas de las cosas, mientras que seguimos ahí esperando que se vayan conectando los hermanos, muchos de nosotros perdemos la oportunidad de poder estar allí, ¿no es cierto?, conectaditos en el Señor, y nos olvidamos de que Dios en este tiempo quiere bendecir nuestras vidas, quiere prosperarnos y quiere darnos a nosotros el bien que la boca del Señor habló. Entonces en esta tarde, allí cuando usted, el lugar donde usted se encuentra, vayamos por favor en esta tarde declarando que la bendición de Dios viene sobre cada uno de ustedes. En esta hora entonces les saludamos a Rosa Lagraña, Viviana Marín, allí está también este tiempo, ¿no es cierto?, conectadito, Mercedes Nievas con nosotros, ¿sí? Viviana, como siempre, conectadita allí, esperando recibir la palabra de nuestro buen Dios. También estamos allí teniendo a Tonio, ¿sí?, que de Cuautepec también conectadito, que Dios pueda bendecir la vida de Tonio. Y ahí estamos creyendo de que algo glorioso viene sobre nuestra vida. Para que nosotros sepamos que usted está, ¿qué le parece si manda su mensajecito en el comentario? Bendiciones, estamos aquí, dinos por ejemplo de dónde estás conectadito escuchando la transmisión. Vamos a comenzar, ¿qué te parece? La palabra del Señor, la enseñanza en esta tarde. Como te iba diciendo, la enseñanza de hoy se llama Oración e Intercesión, ¿sí? Estoy preparando un mini manual de enseñanza con respecto a esto y vamos a ir viendo poco a poco lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, la iglesia y la oración, vamos a ocupar un tiempo hablando de la iglesia y la oración en esta tarde. La iglesia y la oración es el título
en esta tarde, o el subtítulo de esta tarde, como usted lo quiera nombrar. Para ello, por favor, quisiera que vayamos nosotros al libro del Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a ir teniendo la oportunidad. Mateo, capítulo 18, por favor, en esta tarde. Vamos a ir compartiendo ya la palabra del Señor para ir ganando el tiempo. Sí, creo que vamos a ir hablando demasiado sobre algunos puntos importantísimos que tenemos aquí para compartir con nosotros. Mateo capítulo 18, en el verso número 18 en adelante, hasta el verso 20, compartimos entonces la palabra de nuestro Dios. Mateo 18, verso 18 al 20 respectivamente. Allí vamos a encontrar algunos, va a ser como una pequeña base bíblica para cada uno de nosotros, y todo lo que respecta a la enseñanza vamos a tener mucha palabra, muchos textos bíblicos, muchos versículos, muchos capítulos para poder compartir. A medida que va avanzando vamos a ir descubriendo cosas importantísimas. Hablaba con mi hijo Esteban el otro día y le dije: hijo, estoy preparando el tema para la enseñanza, para esto, y le digo, a medida que voy analizando esto, voy descubriendo algunas facetas importantísimas que desconocía. Nosotros con mi esposa somos de leer la Biblia, estudiarla y poder enseñar la palabra del Señor, pero es como que la palabra se fue renovando con un propósito, con un parámetro totalmente diferente. Y le decía a mi hijo Esteban: ¿sabe qué? La palabra me está transmitiendo conocimientos totalmente diferentes a lo que estaba teniendo presente, que ya tenía incorporado. Entonces es importante que nosotros podamos afinar nuestros oídos espirituales a nuestro buen Dios, afinar todos nuestros sentidos a lo que Dios está queriendo hablarnos en esta hora, y que podamos crecer, ¿sí? Podamos crecer. Entonces hoy vamos a comenzar entonces con este tema, la iglesia y la oración. Capítulo 18, verso 18 al 20 respectivamente del Evangelio de Mateo, nos dice la Biblia lo siguiente: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por medio de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús, allí yo estoy en medio de vosotros. Vamos a repetir estos versos muy importantes. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pudieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por medio de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Amén. Miren lo importante. Hay algunos puntos, algunos patrones que vamos a ir obviando, no porque vamos a obviarlo, sino porque vamos a ir hablando o tratando el tema un poco más adelante. Entonces hay algunas cosas que no lo voy a resaltar, no lo voy a remarcar, por así decirlo, porque lo vamos a ir analizando más adelante con algunas bases bíblicas más profundas, quizás con algunos significados, vamos a ir viendo a través de la etimología qué significa cada una de las palabras, y vamos a ir incorporando todos esos datos, por lo que también te invito a que, si estás allí en tu casa, puedas tomar un apunte y anotar algunas expresiones, algunos puntos que pueda Dios estar hablándote en esta tarde a tu vida. Entonces ahí estamos. Vamos a ir viendo primeramente algo muy importante: la iglesia y la oración. Vamos a ir viendo algunos fundamentos establecidos por Dios para nuestras vidas. Pero también, antes de ir desarrollando todo esto, yo quisiera que podamos nosotros hablar con respecto a lo que nos señala Isaías 56. Allí usted, tomando nota, ¿sí?, en esta tarde, Isaías 56, vamos a estar viendo también la palabra del Señor. En Isaías 56, en esta tarde, vamos a ir viendo 56, versículo número 7 respectivamente. Allí estamos entonces. Bienvenida Antonieva, ahí conectándose también Anto, junto con Lucas, su esposo, Isabel, allí escuchando palabra del Señor. Dice el verso 7 del profeta Isaías, del capítulo 56 del libro del profeta Isaías, lo siguiente: yo les llevaré a mi monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén.
Hay algo importante, recién en el comentario, en el pequeño comentario que te daba al principio de la transmisión, te decía de que Dios gobierna a través del pueblo en la tierra, sojuzga la tierra a través de nosotros, y nosotros gobernamos por medio de Dios. La palabra del Señor nos revela a nosotros lo siguiente. Allí cuando ungió, cuando bendijo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, le dio plena autoridad y facultad de sojuzgar la tierra. Esto habla de un gobierno que se establece por parte de Dios a través de los hijos suyos, de cada uno de nosotros, de aquellos que hemos nacido de nuevo, de aquellos que somos parte del nuevo pacto. Entonces Dios en este tiempo nos honra y nos da el privilegio de poder no tan solo ser administradores de sus bienes aquí en la tierra, sino de poder gobernar la tierra, someter la tierra, sojuzgarla. Entonces la iglesia comenzó en su periodo allá a través del libro de los Hechos. Nosotros podemos ir viendo que la iglesia comenzó a crecer, a fundamentarse bajo el mover y el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que mientras que los discípulos predicaban, los apóstoles predicaban la palabra del Señor, Dios los acompañaba, dice el libro de los Hechos, llevando a cabo milagros, maravillas y prodigios. Es decir, que Dios lo apoyaba el mensaje que los apóstoles daban en aquel momento. La iglesia se inició bajo el poder del Espíritu Santo. Recordemos nosotros que el libro de los Hechos, capítulo número 2, dice que los discípulos de Jesús estaban 120 personas reunidos en un lugar determinado en Jerusalén, en un aposento. Y dice la palabra que no se movieron, que estuvieron allí en súplicas, en ruego, esperando la venida del Espíritu Santo. Y dice la palabra de nuestro Dios que estaban reunidos y no se movieron de acuerdo al mandato recibido por parte de Jesús cuando ascendía a los cielos. Usted se recuerda que dice que Jesús le dijo, no se vayan de aquí, no se aparten, no se muevan de este lugar hasta que sean investidos con poder de lo alto. Ahora, dice la palabra del Señor que los discípulos estuvieron allí orando. ¿Para qué? Para poder recibir la promesa que Jesús le había dado a conocer a ellos cuando ascendía a los cielos. En cierta oportunidad, hace poco tiempo atrás, cuando daba la enseñanza o hablábamos nosotros sobre la persona del Espíritu Santo, sobre algunas facetas, sobre algunas áreas importantísimas, algunos puntos muy importantes con respecto a la persona del Espíritu Santo, nosotros te decíamos que una cosa es ser lleno y la otra cosa es tener el poder de Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted está lleno del Espíritu Santo en el momento que aceptó a Jesús. Usted fue llevado a una dimensión espiritual, a una llenura espiritual. Esa llenura espiritual va creciendo a medida que usted se relaciona con Dios. Pero una cosa es estar lleno del Espíritu y otra cosa es tener poder de Dios. La oración implica poder, la oración implica autoridad, la oración implica mover gloria, mover sobrenatural de Dios en la tierra a través de lo que nosotros podamos hablar y podamos señalar. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros algo muy importante. Yo voy a resaltar en esta tarde esta palabra muy importante que se encuentra en el verso 19, allí en la mitad del verso 19 del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, la palabra acuerdo. ¿Qué es lo que significa esto? Nosotros debemos entender algo muy importante, que cuando nosotros nos ponemos a orar, estamos entrando en un común acuerdo, no tan solo con Dios, sino que tenemos que entrar en un común acuerdo con el grupo de personas que está relacionándose con nosotros en ese momento de oración. La oración de acuerdo, más adelante vamos a profundizar un poco más sobre el tema. Hoy te hablo muy llanamente, muy superficialmente sobre esto para que tú entiendas algo. La oración de acuerdo prorrumpe o irrumpe o rompe o destruye algunas áreas espirituales de opresión que está impidiendo que nosotros podamos movernos. Dice la palabra del Señor que cuando estuvo Pedro en la cárcel hubo un grupo de personas que estaban orando por Pedro. Ese grupo de personas entraron en un común acuerdo. ¿Para qué? Para poder declararle la libertad a Pedro. Ellos no fueron a la cárcel, no fueron a hacer piquetes en la calle para que liberen a Pedro, no fueron a apedrear al emperador, a los sacerdotes, a los carceleros. No, tan solamente la iglesia primitiva entendió que el poder estaba fundamentado a través de la oración. Entonces la iglesia, dice la palabra del Señor, que la iglesia estuvo orando
por la libertad de Pedro. La iglesia estuvo orando por la libertad de Pedro. Se encerraron en un lugar y comenzaron a clamar por la liberación del apóstol Pedro, de su líder, de su padre en la fe, podríamos decir también. Y dice la palabra del Señor que en ese momento los cielos fueron abiertos. Estoy parafraseando en esta hora. Los cielos fueron abiertos y los ángeles del Señor descendieron para liberar a un hombre por causa de que había un grupo de personas que acordaron interceder por él, orar por él, para que Dios libere la vida de su líder. ¿Cuántas personas hoy están presas espiritualmente porque hay una iglesia que no ora? Hay cuántas ciudades están sometidas por el demonio, por Satanás y sus demonios, por tantas prácticas de brujerías, porque hay una iglesia que no ora. Estamos acostumbrados a ir a las reuniones de la iglesia únicamente para poder escuchar el sermón, escuchar 2 o 3 alabanzas y despedirnos y nada más. Ya hay muchos predicadores que tan solamente desde el púlpito te dice hasta la próxima reunión, Dios los acompañe en sus hogares, sean todos bendecidos, pero ya no hay imposición de manos, ya no se está orando por la gente. Cuando empezamos las reuniones que hacemos, acostumbramos nosotros a hacer lo siguiente. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú, Señor, bendigas esta reunión y en tu nombre lo hacemos. Y ahí el grupo de alabanza comienza con 4 o 5 coros y comienza después ya el predicador y se terminó la reunión en 45 o 50 minutos. Entonces no es lo que Dios está buscando. La iglesia primitiva, una vez que comenzaba a orar, no terminaba. La iglesia primitiva, una vez que comenzaba el servicio para bendecir a Dios, para ministrar a Dios en medio de una reunión, tenían horas interminables. Estaban allí ministrando al Señor y la iglesia estaba en un tiempo glorioso, en una dimensión espiritual que abarcaba y comenzaban a arrasar con todo. A las almas venían al conocimiento de la palabra sin que nadie los predique. Dice la palabra que Dios añadía a la iglesia lo que iban a ser salvos. ¿Pero por qué? No es que no había evangelista, no es que nadie salía puerta por puerta a invitar a las reuniones, sino que el poder de Dios impactaba el lugar donde la iglesia estaba residiendo, donde la iglesia se reunía para poder ministrar a Dios. ¿Pero por qué las gentes que pasaban por las calles entraban sin que nadie los invite a los salones de reuniones? Porque había presencia del Padre a través de la oración. La iglesia se olvidó de comunicarse con el Señor, la iglesia dejó de orar, la iglesia, ya hay personas que dicen yo soy intercesora, y cuando comenzamos a escuchar sus oraciones son huecas y vacías que no tienen sentido. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a un dialecto espiritual que ya está muerto. Es como son esas palabras etimológicamente hablando, las raíces hebreas, cuando dice ya es de una raíz de un vocablo que ya no se usa más. Estamos acostumbrados a vivir en el pasado, a orar de manera antigua, no renovarnos en el Señor. No digo que antes no se oraba, sino que hoy ya no hay una renovación espiritual a través de la oración. Muchas personas están acostumbradas a orar de la misma manera todos los días. Ya no es una oración, es un rezo. Es algo que está tan impregnado en el pensamiento de la persona que ya no tiene un lenguaje de oración. ¿Pero por qué? Porque la iglesia dejó de ir a la fuente de vida, que es Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora dice la palabra que el apóstol Pedro fue libre por causa de un grupo de personas. Pongámosle 10, pongámosle 20, pongámosle 30, pongámosle 4, pongámosle 2. Pero las personas que estaban reunidas en ese lugar habían acordado algo. Y eso es importante. La iglesia necesita entrar en un acuerdo con Dios en este tiempo a través de la oración. Hay muchas ciudades que están sometidas por el pecado, muchas inmoralidades sexuales, mucha trata de personas, violaciones, porque la iglesia no entró en un acuerdo con Dios Todopoderoso. La iglesia no ha entrado en ese mover glorioso del Espíritu Santo a través de la oración. No hay una renovación allí. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios para nuestra vida, para nuestro tiempo, para este siglo XXI que la iglesia vive? El deseo de Dios es obrar por medio de su pueblo, por medio de sus hijos, por medio de aquellos que fueron ungidos por el poder del Espíritu Santo una vez que aceptaron a Jesús. El libro de Efesios capítulo 1, verso 14, verso 13, verso 14 dice la palabra del Señor que habiendo escuchado la palabra, el mensaje de la verdad, fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo, el cual son las arras de
nuestra herencia en Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa sellado? Significa ser digamos, dimensionado, ser llevado a un estatus espiritual diferente al que estábamos acostumbrados a vivir, poder entrar a una órbita espiritual diferente, poder cambiar nuestra mentalidad, nuestro lenguaje y comenzar a tener una mentalidad de reino, un lenguaje de reino, que podamos nosotros ser esas personas que batallan en el espíritu para conquistar naciones enteras. Entonces, el anhelo del corazón del Padre es poder obrar por medio de la iglesia, por medio de sus hijos, a través de ellos gobernar las naciones, salvar las almas, poder romper yugo de esclavitud en territorios que jamás nosotros habremos llegado en un momento determinado a conocer y quizás nunca lo conozcamos, pero a través de la oración Dios nos lleva a niveles espirituales y conocemos territorios que nunca podremos quizás pisar. No podemos pretender fluir. Escuche esto, es importante. No podremos pretender fluir sin que Dios fluya en nosotros. Nosotros queremos fluir. La vez pasada, usted se acordará de una transmisión de hace 2 semanas atrás, donde comenzamos a orar y yo le dije, hasta acá la transmisión no vamos a obligar a Dios a manifestarse. ¿Por qué? Porque entendí de que ya el fluir de Dios terminó allí. ¿Me entiende? Cuando nosotros estamos conectados con Dios, entramos en una dimensión, en un mover espiritual, sabemos hasta dónde Dios va a obrar, sabemos hasta dónde Dios quiere hablar, sabemos hasta dónde Dios quiere ministrar. Entonces le dije, hasta aquí la transmisión, no vamos a obligar la presencia de Dios, no vamos a esforzar a Dios a manifestarse. ¿Por qué? Porque si lo hacía, ¿qué es lo que estaba queriendo dar a entender en ese momento? Que si lo seguía practicando, yo podría seguir quizás, usted también lo podría hacer. Pero ¿qué pasa? Ya seríamos nosotros, no Dios. Entonces nosotros no podemos fluir si no fluimos en Dios. No podemos conectarnos con el mundo espiritual si no estamos conectados con aquel que reina el mundo espiritual, que está en el tercer cielo. Entonces no podemos, ni podemos pretender fluir sin que Dios fluya en nosotros primero. No podemos pretender ser un manantial de agua viva para muchas personas sedientas si no somos llenos del agua por medio del Espíritu Santo. Mira, yo te quiero leer en esta tarde, si usted me permite, me da unos segunditos nada más. Yo quiero leerte algo muy importante en esta tarde para que tú puedas ver algo acá, lo que nosotros somos a través de Dios. ¿Sí? Déjeme que vaya buscando usted Isaías, por favor. ¿Sí? Isaías 58, versículo número 11. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan clara. ¿Qué dice la palabra de Dios? Jehová te pastorea siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Qué casualidad, el versículo 11 es la respuesta de Dios a través de la obediencia en el ayuno que Dios escogió. A través de ese sacrificio grato que nosotros tenemos en Dios, nosotros podemos fluir en las personas, y mucha gente podrá venir a buscar refugio en nuestra vida, podrá venir a buscar un consejo, podrá venir a buscar una palabra. Entonces es importante que nosotros emprendamos este sentir en esta tarde. La iglesia no podrá, escucha esta parte, la iglesia no podrá ser una influencia en una sociedad sin antes haber sido influenciado por nuestro Dios. Nadie puede pretender ser influencia en el mundo espiritual, ¿sí? Escuche bien acá, nadie puede ser influencia en el mundo espiritual sin antes influenciar o ser influenciado por Dios. Hay muchos que están allí, ¿no? Y dicen, por ejemplo, Dios me mandó a predicar, Dios me mandó a hablar, Dios me mandó a esto, pero nunca lo hace. ¿Por qué? Porque son palabras. Quizás Dios le habló, pero falta que usted fluya, falta que usted pueda entrar en esa dimensión espiritual. Y a veces dicen, ay, que no tengo fuerzas para ir a predicar la palabra, que no tengo fuerzas para orar. ¿Y cómo va a tener fuerza si usted se desconectó con el reino? Se desconectó con el reino. Cuando estamos desconectados no tenemos vida. Estamos vacíos, estamos huecos. Necesitamos una conexión. Fíjense, nosotros estuvimos hoy en oración, ya de muy temprano, de madrugada, con nuestra familia, nos levantamos con los hermanos, los colaboradores de la iglesia, y fuimos muy de madrugada al salón de la iglesia a orar. Estuvimos un buen tiempo en oración allí, en búsqueda de Dios, y luego todo el día estuvimos en un mover espiritual. Yo vengo acá, mi esposa, y nos pusimos a analizar la palabra, a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos ser alimentados por el Espíritu Santo. Necesitamos recibir de Dios para poder dar.
Entonces, cuando mayor conexión usted tenga con Dios, mayor influencia será, no tan solo en su casa, en su familia, sino que también en el plano natural y en el mundo espiritual. Cuando usted tiene influencia, cuando usted recibe influencia de parte de Dios a su vida, en el mundo natural usted puede también ser influencia. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús, por ejemplo, en un momento determinado, dice la palabra del Señor que Él estaba en una barca y tenían que ir a pasar al otro lado. Iba con sus discípulos y en un momento determinado se desató una tormenta. Hubo vientos, oleadas y en ese momento tan difícil, tan crítico que estaban pasando, uno de ellos se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿no tienes temor que perecemos? Claro, ellos se acordaron de Jesús en el momento que estaban por perecer, que su barca estaba por hundirse y se iba a destrozar y podían correr peligro sus vidas. Se acordaron de Jesús. ¿Cuántas personas que están escuchando hoy se acuerdan de Jesús en los momentos de crisis, en los momentos de aflicción, en los momentos de angustia? Pero cuando hay bonanza, cuando hay paz, nos olvidamos y nos desconectamos. Es allí donde nosotros debemos conectarnos mucho más. Ahora dice la palabra del Señor que Jesucristo se puso de pie y tan solamente dio la palabra. El viento cesó, las olas se calmaron y dice que todo volvió a la tranquilidad y a la paz. ¿Pero por qué pasó esto? Porque Jesús era una persona de oración. Quizás usted y yo no podamos llegar al nivel de oración de Jesús. Quizás no lo podamos llegar, quizás sí. ¿Pero qué pasó? Jesús tenía conexión con el reino. Por eso fue influencia en el mundo natural y la gente temía a Jesús por lo que era Jesús en el mundo espiritual. Lo respetaba. Aún Pilato no pudo tocarlo, no lo iba a tocar a Jesús sin antes haber sido, recibido mandato o haber sido permitido por Dios para que toque a Jesús y poder ser llevado a la cruz del Calvario. Entonces nadie pudo hacer nada, pero Jesús tuvo autoridad en el mundo natural porque Él ganó el mundo espiritual. Y eso es importante que usted tenga presente. Y usted va a decirme: pero Jesús fue Dios. Pero nunca se olvide que Jesús se humanizó por nosotros. Jesús fue 100% hombre como 100% Dios. Pero Él se humanizó por amor a nosotros. La palabra dice que claramente de que Jesús era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Bendiciones, Anita, de Jesús. Un abrazo a la distancia. Escuche esto, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, dice la palabra. Pero ¿qué pasó? Jesús se humanizó. ¿Por qué se humanizó Jesús? Porque era necesario poder darnos a nosotros el ejemplo a seguir. Era necesario que nosotros caminemos de acuerdo al modelo divino. Jesús vino a traer el reino de los cielos a la tierra. Jesús vino a reconciliar al hombre con Dios y a Dios con los hombres. Él fue ese mediador entre Dios y los hombres y lo sigue siendo hasta hoy. Por eso que en el mundo espiritual es importante que seamos nosotros conocidos. Tu voz debe ser escuchada en el mundo espiritual. Muchas veces te lo dije y te lo voy a seguir marcando esto. Cuando tu voz es escuchada, el tono de tu voz en el mundo espiritual es escuchada, en el mundo natural tendrás autoridad de gobierno. Es imposible que usted gobierne el mundo natural o tenga influencia en el mundo natural cuando usted no es conocido en el cielo. Usted primeramente tiene que ser conocido en el cielo. Usted tiene que ser no tan solo conocido por los ángeles, sino conocido por los demonios y por Satanás, los principados, los gobernadores, las huestes de maldad en las regiones celestes, que están gobernando, que están sometiendo. Usted tiene que ser conocido por ellos. Su tono de voz tiene que ser conocido. Usted tiene que ser una locura para ellos. Cuando usted habla, cuando usted comienza a orar, usted tiene que ser una locura, un tormento para esos demonios. Y la única manera que nosotros podamos llegar a ese nivel es a través de una relación con el Padre todos los días. Ahora, la iglesia no podrá ser influencia en una sociedad sin antes haber sido influenciado, decíamos recién, por parte de nuestro Rey de Gloria, por parte de nuestro amado Dios, de nuestro eterno Rey. El flujo, escuche esto, el flujo del poder de Dios en nosotros será el poder que sale de nosotros, impactando en una sociedad vacía sin Dios. Tengo 11 años predicando en Florencia, 11 años predicando por la radio, 11 años de congregación acá, pastoreando con mi esposa, pero ¿sabe qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado que somos hijos de Dios y están vacíos de su presencia? Están vacíos de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos a hijos de Dios que fueron comprados por la sangre de Jesús, que hicieron su oración, que aceptaron a Jesús en su corazón
pero que están vacíos de Él. Porque tan solamente entraron en un conocimiento religioso, pero no en una relación. ¿Me entiende? No es la religión que te salva, es la relación con el Padre que te va a salvar. Y la única manera que usted entra a esa relación es a través de la oración. La única manera que usted conozca el corazón del Padre es a través de la oración. La única manera que usted entienda lo que Dios está queriendo hacer es a través de la oración. Jamás Dios te va a revelar si tú no hablas. Si el día que tú hables con Dios es el día que tú vas a empezar a recibir una revelación del reino minuto tras minuto de tu vida. La falta de relación, me escucha esto por favor, la falta de relación con Dios se refleja en nuestra oración y en la influencia que ejercemos en los demás. ¿Entiende? La falta de relación con Dios se refleja en nuestra oración. Cuando estamos hablando, como recién decíamos, hablamos y repetimos palabras, y seguimos repitiendo palabras, pero no hay un fluir, ya no oramos. Tan solamente son palabras repetitivas que están almacenadas en nuestro conocimiento y nosotros decimos orar. No, usted tiene que permitir que Dios te renueve a través del Espíritu Santo en la oración. La falta de relación con Dios se refleja en nuestra oración y en la influencia que ejercemos en los demás. ¿Se ha puesto a pensar usted que muchas veces usted habla y nadie te escucha? ¿O que usted está predicando la palabra y nadie te presta oído? Porque usted no es influencia. No somos influencia cuando no tenemos una conexión con el reino. Entonces, para poder ser influencia necesitamos conexión con el reino. ¿Me entiende? Acuérdese de esto y es importante. Ahora, debemos tener presente que Dios va a obrar por medio de la iglesia. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Aún los ángeles, quizás, por así usar un término, nos envidian. ¿Saben por qué? Porque Dios te usa a vos, me usa a mí, para poder salvar las almas, para sanar enfermos, para libertar ciudades, para romper yugo de maldad, para derribar todo argumento de Satanás y toda obra infructuosa de las tinieblas. Y los ángeles nos miran a nosotros. Y los ángeles están a nuestro servicio cuando ellos están las 24 horas al día al lado de Dios. Y nosotros anhelamos estar con Él. Los ángeles nos ganaron de mano, están con Él. Pero ¿qué pasa? Dios usa la vida de sus hijos, de nosotros. Y a través de nosotros comienza a traer liberación a la tierra. Una iglesia que no ora, que no tiene un altar de oración, solo será un grupo de personas que se reúnen en un lugar para escuchar una enseñanza, pero que no tendrá un propósito en la vida. Lo repito, una iglesia que no ora, una iglesia que no tiene altar de oración, solo será un grupo de personas que se reúnen en un lugar para escuchar una enseñanza, pero que no tendrán un propósito en la vida. ¿No? ¿Qué sentido de vacío hay cuando una iglesia está en esa situación, ¿no? Y qué mal es todavía cuando la iglesia entra en un conformismo. Nos adaptamos al modelo establecido. ¿Por qué la iglesia muchas veces, y en este aspecto quiero hablar de congregación, por qué la congregación muchas veces está en ese sentido? Porque la Biblia en el Salmo 133 declara lo siguiente, que la unción viene por la cabeza de Aarón, toca la barba, la vestidura y cae. Entonces necesitamos entrar, necesitamos como líderes espirituales entrar a ese nivel en este tiempo más que nunca y poder encaminar a la iglesia en un mundo espiritual totalmente desconocido para muchos, pero que está al alcance de todos. Ahora, hay muchas cosas que están disponibles en el cielo, pero la iglesia, la que debe jalarla o debe bajarla hacia la tierra por medio de la oración. Por eso el libro de Mateo dice, todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la iglesia es la que rompe los cielos en oración. La iglesia es la que quebranta el cielo de bronce, cerrojos de hierro. La iglesia es la que allana los caminos para que la presencia del Padre descienda en un lugar determinado para poder impactar las almas, para sanar enfermos, libertar cautivos. Ahora, ¿qué es lo que está impidiendo que usted y nosotros, el cuerpo de Cristo, reciba lo que está ya señalado por Dios para nuestra vida?
sino es la relación con Dios. El Satanás, este demonio inmundo, ha influenciado la vida de muchos ministros, de muchos líderes, de muchos mentores, pero influenció de tal manera que la iglesia está acostumbrada a un ritmo de oración y piensan que eso es pelear batallas, destruir fortalezas. No nos confundamos. Como te dije al comienzo, no es lo mismo orar que interceder. No es lo mismo. Yo ahora te estoy hablando todo lo que es un pequeño lenguaje con respecto a lo que es la oración. Ya vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es la intercesión, pero fíjese algo importante acá. No es lo mismo orar que interceder. Son dos cosas totalmente diferentes. Usted y yo, al orar, estamos hablando con Dios. Hay un fluir, hay un mover espiritual allí, donde hay una palabra que sale y otra palabra que llega a nuestra vida. Pero estamos dialogando con el Padre. Estamos en la oración. Nosotros lo que hacemos es abrir nuestros corazones y decirle todo lo que anhelamos, todo lo que sentimos, todo lo que sufrimos, todo lo que pensamos. Todo esto en la oración. Nosotros en la oración nos presentamos como vasijas. Nos presentamos como seres naturales y espiritualmente hablando también necesitados de Él. Entonces le contamos nuestra historia, le contamos nuestros dolores, nos vamos a la presencia del Padre y le hablamos de nuestros fracasos, de nuestros momentos de crisis y donde nosotros muchas veces le pedimos a Dios su intervención, su intervención para poder traer paz a nuestra vida, a nuestros hogares. Y nosotros pensamos que eso es interceder. Vamos a ir viendo de que la intercesión es mucho más que una simple oración. Y aunque la oración no es simple, sino que es un juego de términos y de palabras para que nosotros podamos interpretarle nada más esto. Pero la oración es poderosísima. Entiéndase eso. Como te decía, no es lo mismo orar que interceder. Ahora, ¿qué es la oración? La Biblia nos enseña que la oración es hablar con Dios, como te decíamos recién. Es ese tiempo que usamos para tener intimidad con Dios. No es repetir palabras, ni emitir sonidos solamente, con lo cual creemos que nos comunicamos con nuestro Dios. Te repito, la Biblia nos enseña que la oración es hablar con Dios. Es ese tiempo que usamos para tener intimidad con Él. No es repetir palabras, ni imitar sonidos solamente, con lo cual creemos que nos comunicamos con nuestro Dios. ¿Me entiende? Entramos a la recámara, entramos en nuestro aposento. No sé dónde usted tiene acostumbrado a orar. Nosotros estamos teniendo por costumbre con mi esposa orar en nuestro dormitorio, arrodillado en nuestra cama. ¿Me entiende? Ahí estamos buscándonos en oración. Pero ¿qué pasa? O a veces mi esposa, como estamos ya durmiendo, mi esposa a veces tiene por costumbre, toma dos lugares dentro de la casa para orar. Uno es el comedor y el otro es la cocina. Pero ella está allí, orando, intercediendo por las noches. Tenemos un lugar determinado en la casa donde nosotros nos relacionamos con Dios en la oración, para intimar con Él en la soledad nuestra. Cuando nadie está, cuando nadie escucha, únicamente Dios y nosotros. Dios y usted, Dios y yo. Es eso lo que significa intimar. Relacionarnos directamente con Él. En la intimidad con el Padre, Dios se revela a nuestra vida. Dios revela el anhelo de su corazón. Dios se da a conocer como ese Dios todopoderoso que quiere usar nuestra vida, quiere sanarnos y quiere llevarnos a dimensiones mayores. En la intimidad nosotros conocemos el corazón del Padre. Empezamos a incorporar la persona de Dios en nuestra vida. Empezamos a incorporar el lenguaje de Dios, porque cuando estamos orando es cuando nosotros afinamos nuestros oídos espirituales para poder entrar a esa dimensión con Dios en este tiempo. Y es allí donde nosotros comenzamos a sentir esa pequeña brisa, ese pequeño silbo apacible que va soplando sobre nuestra vida y que nos va incorporando a un nivel de grandeza. Entonces es importante que nosotros podamos intimar. No, porque muchas veces nosotros pensamos que yo soy de orar fuerte. Cuando estamos en grupo de oración levantamos la voz y peleamos. El que me conoce ya sabe, mi esposa lo mismo. Pero no es lo mismo estar en el grupo de personas orando que estar en la presencia de Dios en la intimidad, donde tú tan solamente muchas veces, a mí me pasó más de una vez, no sé a usted, pero a mí me pasó más de una vez, que
que tan solamente guardé silencio. Y Dios comenzó a hablar. Dios comenzó a manifestarse. Porque no es el hecho de que usted se vaya a la oración y comience a hablar. No, es el tiempo de guardar muchas veces silencio. Es el tiempo de muchas veces arrodillarnos ante la presencia de Dios y permitirle a Dios hablar en nuestra vida. Yo creo que hay personas en esta noche, en esta tarde, que están allí vacíos de Dios porque no aprendieron a escuchar cuando Dios quiso hablarles. Entonces en esta tarde es importante que usted entienda que usted necesita una intimidad con el Padre. Usted necesita entrar a su recámara, entrar en ese lugar donde ayer tuvo su altar, pero hoy está descuidado. Donde usted ayer prendía fuego a través de la oración, a través del encuentro con el Padre, pero hoy tan solamente son cenizas. Entonces en esta tarde, mi amado, Dios está queriendo intimar con usted. Ahora, escuche esto. La oración es poder llegar a esa intimidad con el Padre, donde nosotros comenzamos a poder relacionarnos con Dios y Dios comienza a tratar con nuestra vida y nos va incorporando datos. No es en la repetición, porque no somos católicos, no tenemos una oración escrita. Cierta oportunidad un varón me dijo, pastor, me dijo acá en Florencia, Gómez, me dijo, pastor, me dice, yo necesito que usted me escriba una oración. Y le digo, ¿para qué quieres que yo te escriba una oración? Entonces me dice, para que yo pueda leerla a medida que para orar a Dios. Y le digo, no, porque eso no es orar. Eso no es orar. La oración es lo que sale de acá adentro. ¿Me entiende? Acá adentro tiene que salir la palabra. De acá adentro tiene que salir el fluir. De acá adentro tiene que salir ese lenguaje espiritual que nos lleva a una relación con el Padre, que nos lleva a conectarnos con Dios. Entonces, es importante. Yo hablaba con Liliana Nesnaico estos días pasados y de pronto puse un tema musical. Le digo a mi esposa, vamos a escuchar algunos temas. Y ahí nomás entré a YouTube y coloqué unos temas y de pronto saltó por allí un tema musical en el cual hace más de 30 años, más de 40 años ya, prácticamente fue usado por Dios para que yo me vuelva al Padre. Yo de muy criatura había sido aceptado al Señor y después me vine a apartar en mi adolescencia, pero en un momento determinado sentí la necesidad de volver a la iglesia, porque había un vacío que debía ser llenado. Y cuando yo llego, me acuerdo en la iglesia Peñal, allá en la ciudad de Puerto Vilelas, Chaco, a como a 200 kilómetros de donde estamos hoy viviendo con mi esposa. Era soltero y llegué allí y yo recuerdo, comentaba la pastora Liliana Nesnaico estos días pasados, porque es la hija de un varón que fue muy importante y marcó mucho mi vida en mi adolescencia. El apóstol Basilio Nesnaico partió ya con Dios. Yo recuerdo, le decía a ella, cuando caí de rodillas en el altar, ahí en la entrada de la iglesia, ¿no? Una puerta de acceso de 2 hojas, donde estaban abiertas de par en par para los días de servicio, y yo escuché, Liliana tocaba su teclado y cantaba con su papá, Dios está aquí. Yo escuché esa canción y fue el momento de que fui seducido por Dios, y tan solamente llegué al umbral de la puerta, y mis rodillas fueron clavadas allí, como que alguien me empujó, clavé, y resonó el salón. Fue en el mes de agosto del año 89, y allí clavó mis rodillas en el umbral de la puerta. Todos miraron, yo pensé que mis rodillas se rompieron en par, pero ¿sabe qué? Llegó allí el apóstol Basilio Nesnaico, me abrazó y comenzó a llorar conmigo. Y no tan solo que lloró, sino que comenzó a orar, y las palabras de él cautivaron mi vida y comencé a orar a Dios. Después de muchos años volví a orar con él y pude entender la necesidad de llenar un vacío en la vida. Y hay muchas personas que hoy están en esa situación, que no conquistan campos, que no conquistan territorios, que no conquistan sus hogares, sus hijos, su matrimonio, su finanza, porque hay el vacío dentro que te impide ser el conquistador que Dios está buscando. Y la única manera en que usted pueda conquistar sus sueños, su familia, su hogar, es a través de la oración. Es entrar a la intimidad con el Padre y decirle, Señor, acá estoy. Es hora de que tú trates conmigo,
porque eso es intimar con Dios. ¿Entiende? Es donde usted se va al alfarero. Allí el profeta Jeremías recibió un mensaje glorioso. Glorioso, 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 glorioso recibió. ¿Cuál fue el mensaje que recibió el profeta Jeremías? Le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? Quiero que te vayas a la casa del alfarero donde yo voy a hablar contigo. Eso es intimar. Escuche esto. Y dice que cuando llegó el profeta Jeremías a la casa del alfarero, dijo, detente acá, ahora observa lo que está pasando. Y vio cómo trabajaba el alfarero en el barro, en la arcilla, y la arcilla caía y volvía a formarse vasija y volvía a caer. Y Dios le dice a Jeremías, si este hombre puede trabajar y puede procurar y puede intentar de volver a hacer una vasija de la arcilla, del barro que está formada y vuelve a caer, ¿cuánto más yo haré con la casa de Israel? Esta mañana yo me levanté muy temprano, te quiero contar esto. Y nos fuimos a orar. Después vine y me puse a analizar la palabra, la enseñanza. Y el día de ayer estaba estudiando y seguía estudiando este tema y quedaba pensando y quedé pensando. En un momento es como que salí de la órbita y quedé pensando, ¿no? Yo quiero compartir esto con usted. Porque si no, es como que voy a tener una deuda con Dios. Pero ¿sabe lo que Dios puso en mi corazón? Dios puso en mi corazón lo siguiente. Primero, que no deje de dar la palabra y de enseñarla, que siga. Como que Dios me dijo, te comprometo a esto. Y luego, sentí lo siguiente. Que hay muchos huérfanos en el país, en el mundo. Dentro de la casa de Dios. Muchos hijos, muchas mujeres, muchas hijas, muchos jóvenes que están como huérfanos, como ovejas sin pastor. Y es como que yo sentí el dolor de Dios. Porque cuando usted está entrando en ese lenguaje, usted puede percibir cosas en el mundo espiritual que muchas veces no lo percibió. Y es como que sentí ese malestar, ese dolor, ese pesar del corazón de Dios. Porque hay muchas ovejas sin pastor. Muchos hijos que no están siendo instruidos, que no están siendo capacitados. Y la Biblia dice a través del profeta Oseas, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hombres y mujeres que están siendo hoy esparcidos en el mundo entero, que están allí estando en la mano de Satanás. Familias enteras que están siendo sometidas, destruidas por los demonios. Porque no hay un pueblo que se ha levantado a orar. Ciudades devastadas, porque no hay un pueblo que no se ha levantado a orar. Nos pasa a nosotros y te pasa hoy y te pasa a mucha gente, que cuando convocamos a orar, el grupo es reducido, pero cuando invitamos a compartir unos alimentos, la iglesia se llena. Y no es el llenar tu estómago de cosas sólidas, naturalmente hablando, ¿no?, que te lleva al reino, que te lleva a la salvación, sino es poder alimentarnos de manera espiritual. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos allí en Juan capítulo 4? Maestro, trajimos comida, vamos a comer. Y Jesús le dijo, ¿saben qué? Ya he comido. Pero ¿por qué Jesús le habló de esta manera a sus discípulos? Porque Jesús cumplió con el propósito que tenía. Una iglesia que no entra en intimidad con el Creador, con el Señor, a través del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que no es guiada por el Espíritu Santo, que fue enviado por Dios por causa de Jesús. No es influencia. Es una iglesia vacía. Tendrá 5.000, 4.000, 3.000, 400, 500, 60, 70, 80, 90 personas dentro. Pero Dios está ausente. Porque no hay propósito. Entonces nosotros necesitamos volver a la base en este tiempo. Globalmente la iglesia hoy comenzó a tener persecución. No es abierta la persecución, pero comenzó. Está siendo acosada la iglesia. Estamos muchos de nosotros impedidos por llevar a cabo reuniones. Por ejemplo, nosotros teníamos servicios ya
Pero ¿qué pasó? Ahora nuevamente se suspendieron los servicios en nuestra localidad de Florencia. A nivel país Argentina se piensa cerrar todas las fronteras y impedir hasta prácticamente la circulación de medios de transporte para proveer de mercadería a distintos estados provinciales. Todo por el dichoso COVID-19. ¿Y la iglesia? Te pregunto, ¿la iglesia está marcando una diferencia? La iglesia está impactando en el mundo espiritual, no, porque la iglesia no se reúne a orar. La iglesia no está orando. Por eso que está sucediendo todo esto. La iglesia necesita volver a ese encuentro personal con Dios. Es importante que nosotros entendamos esto. La oración es ese tiempo de intimidad con el Padre donde encontramos la paz que necesitamos. En la oración nos rendimos ante el Creador aceptando su voluntad en nosotros. Pero también la oración es ese lenguaje que sale de nuestra alma buscando un refugio en Él. En la oración es donde damos a conocer a nuestro Dios todo aquello que está afectando no tan solo nuestra vida, sino que nos está produciendo daño, perjuicio también en nuestra familia. Es esa búsqueda constante de refugio, de sanidad y de liberación. Eso es la oración. Ahora, fíjese algo importante acá. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, ¿sí? El Evangelio de Mateo, capítulo número 6, nos revela la palabra lo siguiente. Mateo, capítulo 6, allí yo te voy a anotar para que tú lo puedas encontrar, ¿sí? Y lo tengas presente también en el comentario acá en el Face. Entonces, Mateo capítulo 6, por favor, usted se conecta. Allí vamos a estar leyendo del versículo número 1 en adelante, por favor, en esta tarde. Vamos a ver acá. Mateo capítulo 6 dice lo siguiente. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Cuando dice acá, por ejemplo, muy mal entendido por muchos esta parte de la Biblia, ¿no? En el Mateo capítulo 6, verso 3, en la segunda parte de Mateo 6, 3, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecho, es decir, no vayas a publicar lo que hagas. No, deja que Dios te recompensa. En el verso 4 tiene la respuesta. Ahora escucha esto, verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, dice la palabra del Señor acá, pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Ahora, el libro de Mateo, capítulo 6, nos enseña cuál debe ser la actitud de nuestro corazón para poder presentarnos a Dios. Primeramente te dice que no hagamos oraciones vanas, públicas, como para poder ser alabados por las personas. Creo que no hace falta explicar demasiado allí. Que cuando demos nuestras ofrendas, no hagamos nosotros pompa de cuánto damos. No, al contrario. Que lo hagamos todo en humildad, en una actitud de reverencia al Padre, sabiendo que a Dios servimos. Ahora,
¿Por qué el Evangelio de Mateo habla del Padre Nuestro? ¿Por qué? En un momento determinado los discípulos le dijeron a Jesús lo siguiente: Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseña a sus discípulos. Yo creo que Jesús nunca le dejó enseñar a los discípulos. Yo creo que Jesús jamás dejó de darle una enseñanza a los discípulos, al contrario. Con aquellos yo hablo por parábola, por metáfora, pero con ustedes hablaré claramente, porque ellos eran discípulos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Jesús preparó un grupo de personas para poder establecer la base fundamental de la iglesia en la tierra. Entonces yo creo que Jesús les enseñó cómo orar, pero los discípulos quisieron conocer el secreto de la autoridad de Jesús. Y fue allí cuando Jesucristo le habla del Padre Nuestro. Y si usted analiza el Padre Nuestro, en la oportunidad enseñamos esto, el Padre Nuestro habla sobre muchos elementos, muchos factores que hacen que nosotros podamos tener una vida de éxito y que nosotros podamos crecer en plenitud en el Padre. Todo hijo de Dios que ora es un hijo revestido de poder de lo alto. Todo hijo que ora. Una persona dice, yo no puedo orar. Entonces, comienza de a poco y vais llevando, ¿sí? Dice, todo hijo que ora es revestido de poder de lo alto con una vida de equilibrio. El que ora verá respuesta de Dios en su vida. Caminará en victoria y será sensible a la voz del Espíritu Santo. El que ora, repito acá, esta última parte del comentario el que ora da respuesta o recibirá respuesta, mejor dicho, de Dios en su vida, va a caminar en victoria, es decir, no vas a vivir una vida de fracasos. Podés tropezar hoy, podés fracasar, podés a lo mejor en un momento determinado emprender algo y es como que se termina todo, como que todo se quiebra, pero volverás a tener fuerza de búfalo y Dios te volverá a llevar a cumplir el propósito. ¿Entiende? Y vas a ser una persona a través de la oración sensible a la voz del Espíritu Santo. Dios te va indicando el camino, Dios te va indicando lo que debes hacer. Entonces el que no ora, escuche esto, no se comunica con Dios. Tendrá una vida vacía del Eterno. Será indiferente en todo lo que respecta a la vida de servicio en Dios y está ajeno a todo mover espiritual. ¿Te habrá pasado o no habrá pasado a todos nosotros, no? Que muchas veces estamos en la iglesia y de pronto vamos a notar, ¿sí? Vamos a notar que hay personas indiferentes, que están en la iglesia, estamos alabando a Dios, están sentados. Estamos orando, están sentados. Vamos a levantar nuestras manos para adorar al Padre y ellos están allí de brazos cruzados mirando. Son personas vacías, sin presencia, sin Dios. Entonces están ajenos a todo mover espiritual. Una persona que no ora no va a entender jamás lo que Dios está haciendo. Una persona que no ora no va a entender jamás lo que Dios está haciendo. Y muchas veces las personas dicen orar, pero viven esclavizadas de sí mismas, viven atormentados, viven allí sometidos en sus sentimientos, las emociones están allí como fracasadas, están pasando por crisis, pasando por problemas, pasando por necesidades y siempre con tormento y con angustia, porque no están orando. Yo estoy orando, pero no estás orando, porque una persona que ha entrado en la intimidad con el Padre es una persona que ha comenzado a tener éxito en su vida. No te digo que y avanzaste con todo. Hay algunos casos que sí pasa eso, pero hay algunos casos que es un proceso. Pero cuando usted más busca de Dios, más libertad habrá. Ahora, en la oración usted necesita tener, mire, tanto en la oración, como estamos hablando ahora, porque vamos a entrar a la parte de intercesión por unos minutos, para luego seguir más adelante, tanto en la oración como en la intercesión, usted tiene que tener oración por medio de la palabra. ¿Qué es orar por la palabra? ¿Qué es orar? Vamos ahí, quizás aclaramos estos pensamientos más adelante, pero ahora te tiro este dato, ¿sí? ¿Qué es orar por la palabra? Es a través de la Biblia. Nosotros estamos orando y estamos teniendo aflicción, estamos teniendo problemas. Y de pronto nos acordamos lo que dice el profeta Isaías. Padre, en el nombre de Jesús estamos declarando a través de tu palabra, escuche esto, a través de tu palabra a través del profeta Isaías. Si se acuerda del capítulo, el versículo, nómbrelo. Dice Señor que la unción pudrirá los yugos. Declaro en esta hora que los yugos que me están atando, me están esclavizando, me están sometiendo, se están pudriendo, Dios. En el nombre de Jesús.
Estamos teniendo un lenguaje espiritual. Señor, tu palabra dice a través del Salmo 23 que caerán 1000 a mi lado, 10.000 al otro lado, más a mí no me llegará, Señor. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dios, en el nombre de eso es orar por la palabra. Tanto en la oración como en la intercesión, nosotros necesitamos conocer las Escrituras. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Cómo pudo sacarle del camino por un breve tiempo Jesús a Satanás en el desierto? Por la palabra. Entonces nosotros necesitamos conocer la Biblia. Cuando comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo, cuando nosotros comenzamos a tener un lenguaje espiritual en la oración, porque estamos conociendo la palabra del Señor. ¿Entiende? Un pueblo que no conoce la palabra es un pueblo que tan solamente repite, pero no vive lo que repite, no vive lo que dice. Necesitamos tener esa esencia en nuestra vida. Seguimos acá. El que no ora, no se comunica con Dios, tendrá una vida vacía del Eterno, será indiferente, dice, a todo lo que respecta a la vida de servicio y también estará ajeno a todo mover espiritual. ¿Me va entendiendo? Estamos ahí. Si alguien me dice amén, al que está entendiendo allí, estamos creyendo de que este va a ser un tiempo maravilloso con el Señor, así que en esta hora declaremos bendición del Padre sobre nuestra vida. Entonces, ahí estamos. Rosana Graña, también ahí bendiciones de lo alto. Eleazar, amado, también allí está atento a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Ahora, vamos a ocupar un momento que en lo que respecta, estuvimos diciendo recién la diferencia, estamos queriendo diferenciar un poco lo que es la oración con la intercesión. Y luego de estos comentarios que vamos a hacer acá, vamos a suspenderlo, vamos a cortar la transmisión para poder, gracias Merce por decir amén, está entendiendo, para poder ir entrando poco a poco de lleno a lo que es la intercesión. Y usted se va a dar cuenta que es un lenguaje maravilloso y es algo glorioso que podemos experimentar en el Señor. ¿Sí? Una iglesia intercesora necesitamos en este tiempo. Ahora, la intercesión. ¿Qué es la intercesión? Allí te la hago muy superficial todo esto para poder ahondar con más detalle más adelante. ¿Qué es la intercesión? Es ponerse en medio o mediar por otros. Es ponernos en la brecha, como diríamos nosotros, ¿no? En medio. ¿Qué hizo Moisés con Aarón? Se puso entre Dios y el pueblo de Israel. Cuando había juicio, cuando había mortandad, se puso Moisés ahí en medio y Aarón, y allí hubo una presentación y ellos se presentaron, y en un momento determinado también Dios le dijo, apártate Moisés porque voy a exterminar este. Pero Moisés dijo, Señor, este es el pueblo que tú me diste, este es el pueblo que yo quiero. Ese es un intercesor. ¿Entiende? Ahora, se puso en medio. Es como abogar por alguien. Por eso que Jesús es nuestro máximo intercesor. Porque, hijitos míos, si vosotros habéis pecado, dice, no pescado, sino pecado. Si vosotros habéis pecado, dice, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. Eso dice la epístola de Juan. Entonces es importante que nosotros entendamos que la intercesión, que es la oración, es hablar con Dios, es entrar en la intimidad con el Padre, es poder hablar de todo nuestro pesar, de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestras necesidades. ¿Qué es la intercesión? Es poder ser, usemos nuestro lenguaje natural, ser el abogado ante Dios por causa de otros. Representar legalmente a una persona o a una nación o a un estado a Dios y lo defendemos. Eso es ser intercesor, ¿no? Mediar o estar en medio de, ¿está? El que intercede siente lo que Dios siente en su corazón. ¿Por qué? Porque ya es un lenguaje totalmente diferente, una dimensión mucho mayor entró. Usted comenzó a experimentar el corazón del Padre en usted. Eso es el intercesor. El intercesor comienza a experimentar el corazón de Dios. Siente como el latido de Dios dentro suyo. Siente cuando Dios se tiene un pesar por alguna necesidad. ¿Me entiende? Entonces eso es ser un intercesor. Comienza a sentir el corazón de Dios en su vida. Usted siente el anhelo del corazón y de pronto, ay, Dios está. Y usted se va y ya le presentó a Dios algo ahí. Ahora, no podemos ser intercesores. Escucha acá, importante. Muchas personas dicen ser intercesoras. Pero vamos a ver esto, ¿eh? No podemos, y te lo voy a poner en el comentario, ¿qué te parece? ¿Sí? Te lo aclaro acá, ¿sí? Vamos a ponerte en el comentario esto. No podemos, escuche esto, ser intercesores si no amamos la oración. No podemos ser intercesores
si no amamos la oración. Muchas personas dicen, yo soy intercesor, pero le llamas a orar y no van. ¿Me entiende? Entonces no podemos ser intercesores si no amamos la oración. Mire, los pastores, los ministros, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra, deben interceder. Pero no es estar allí con un lenguaje. No. Yo puedo hablar, dijo el apóstol Pablo, podemos hablar en lenguas horas interminables, pero no edificamos nosotros. Muchas veces a nuestros servidores, cuando estamos en oración y están hablando, yo les llamo y les digo, mira, es conveniente dejar de hablar en lengua y comenzar a hablar la Castilla para que Dios te escuche, para que comiences a pelear batallas, sí, pero no puedo detenerme. Y les digo a veces a algunos servidores, les digo, ¿sabes qué? Hay control en uno, hay dominio. Yo podría hablar en lengua muchas veces, inclusive los que me conocen saben que igual que mi esposa, somos de hablar en lenguas. Pero hay momentos y momentos. Hay momentos y momentos. Podemos hablar en lengua interminablemente y hablar en lengua. Podemos hablar en lenguas. Pero ¿qué pasa? Me edifico yo, pero no te edifico a ti. Porque es el espíritu mío conectado con nuestro Padre, con nuestro amado Dios, con nuestro Abba, ¿sí? Pero ahora el intercesor necesita comenzar a pelear batallas. Aunque, escuche esto, aunque en la oración de intercesión vamos a tener lenguaje, el hablar en lenguas, con lenguas de guerra, lo vamos a hacer, experimentamos. Y de pronto usted va a estar orando ahí en el nombre de Jesús y de pronto salió 2 o 3 palabras en guerra, bien pronunciadas, bien fuerte, con mucha polenta, diría Rescate, el conjunto cristiano de música argentina. ¿Y qué es lo que pasaría? Comenzamos a pelear y empezamos a pelear batalla y usted va a sentir como que se rompe algo en los aires, en el mundo espiritual. ¿Pero por qué? Porque han comenzado usted a entrar en una guerra espiritual, en un lenguaje de guerra. El intercesor usa el lenguaje de guerra. ¿Se da cuenta que hay una gran diferencia entre orar e interceder? Vas a notar usted más adelante la mayor diferencia en esto. Entonces, no podemos ser intercesores si no amamos la oración, dado que la oración es la plataforma de Dios para el intercesor. ¿Me entiende acá? Vamos a ir concluyendo ya esta noche. Entonces, la oración es ese tiempo que nosotros dedicamos de intimidad donde Dios está preparando a sus generales de guerra. ¿Me entiende? A sus intercesores. Muchos de nosotros creemos que fuimos llamados a interceder, pero no es así. Dios va alistándonos nosotros a la batalla. Entonces usted está allí peleando batallas, pero ¿sabe qué? La oración es la plataforma de todo intercesor. La oración es la base de la plataforma de toda oración. Ahora escuche, debemos estar dispuestos a ser también usados por Dios. Nunca se olvide esto. Dios interviene a favor de otros por causa de la oración de intercesión que nosotros hacemos. Muchas veces desconocemos cómo Dios intervino en rescate de muchos por causa de nuestras oraciones. No sé si te habrá pasado, pero de golpe te habrás levantado, ¿sí? Te habrás levantado por allí y comenzaste a orar y dijiste, pero... Y de pronto Dios te colocó un rostro y no conozco a esta persona. Y de pronto Dios te puso el nombre y no conozco ni por nombre. Y de pronto Dios te colocó una localidad. ¿Y de dónde? Si jamás yo estuve en ese lugar. Pero Dios al intercesor comienza, escuche esto, a alinearlo al propósito suyo para salvar un lugar determinado, una persona, una familia. Entonces cuando Dios te está llamando a la oración, a veces Dios te va a llamar en plena madrugada. Y Dios va a decir, ¿pero por qué? Dios te va a llamar a orar. Porque perdóname esto, ¿no? Pero a Dios no le va a importar si tú conoces a esa persona, conoces a lo que hay, esa ciudad, ese país. No, a Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es usarte para salvar algo, para resguardar algo. Y como tú te dejas usar, entonces dice, este es un vaso que se deja usar, por lo tanto a él le voy a molestar, porque la vez que yo lo llamo, él está dispuesto. Entonces el intercesor siempre está dispuesto a entrar a la oración a favor de otros en cualquier momento. Ese es un intercesor. Un corazón dispuesto a estar escuche esta parte, un corazón dispuesto a estar de rodillas es el que interviene en rescate de muchos. Una persona dispuesta a interceder por otros
es una persona que salva multitudes sin darse cuenta. A medida que nos relacionamos, acá escucha acá esto, a medida que nos relacionamos, ¿sí? Y vamos a ir concluyendo, te decía hace 5 minutos, y lo vamos a hacer. A medida que nos relacionamos más con nuestro Padre, más sensibles seremos a su voz y Él nos guiará en toda oración. El Señor estableció la iglesia como su cuerpo aquí en la tierra y la función de ella es la oración y la intercesión. No es que esta asignación fue dada a un grupo de sus hijos únicamente, sino que a todo su cuerpo. Ahora, cuando la iglesia, quiero aclarar esto, cuando la iglesia está reunida, la iglesia entra en un periodo de intercesión espiritual, de batalla. Nosotros lo hemos experimentado en Florencia, en más de una oportunidad. Lo empezamos a orar y no todos los hermanos que congregan con nosotros, que están con nosotros, no todos los servidores son intercesores. Aclaro acá. Pero cuando la iglesia está reunida en un momento determinado, Dios usa ese cuerpo reunido en un lugar determinado para poder manifestarse y para poder llevar salvación a miles. ¿Entiende? En ese aspecto es lo que estamos hablando acá. Entonces te repito esto, el Señor estableció a su iglesia o a la iglesia como su cuerpo aquí en la tierra. Y la función de ella, del cuerpo suyo, ¿no? Como iglesia, es la oración e intercesión. No es que esta asignación fue dada a un grupo de personas de manera específica, únicamente, sino que a todo su cuerpo. Lo estamos aclarando bien acá, ¿sí? Dios llamó a un grupo de personas, Dios llamó a hijos, Dios apartó dentro de su grey, dentro de su pueblo, dentro de su cuerpo aquí en la tierra, a ciertas personas para la intercesión. Pero cuando nosotros estamos reunidos en un lugar, Dios usa su cuerpo para que su cuerpo comience a interceder por la salvación de las almas. A través de esas oraciones, nosotros podemos hacer oración de salvación, oración de sanidades, podemos orar y enviar palabras. Comenzamos y la iglesia comienza a entrar en un campo de batalla espiritual cuando todo el cuerpo de Cristo está reunido en un lugar. Por eso es importante que cuando nos congregamos, no dejar de congregarnos. ¿Por qué? Porque la asignación que tú tienes, yo no la tengo. El don que tú tienes, yo no lo tengo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la iglesia se reúne en un lugar para congregarse, para alabar a Dios, para danzar, para poder escuchar el mensaje, para llevar sus diezmos, sus ofrendas, Dios comienza a usar a todo su cuerpo en los dones y en los talentos que ha dado. Y comienza a fluir uno con el otro y comenzamos a tener una conexión. Comenzamos a alinearnos en el Espíritu y comenzamos a unirnos, a unificarnos en el Espíritu. Somos un solo cuerpo. Y es allí Dios usando tus talentos y tus dones para poder manifestar su gloria, para rescatar a multitudes, para salvar ciudades enteras. Importante que nosotros emprendamos este tiempo, ¿no? Ahora, veamos lo que nos enseña la palabra y con este punto terminamos en esta noche. Veamos lo que nos enseña la palabra con respecto al tema. ¿Qué dice la Biblia en Primera de Timoteo? Busque usted, por favor, en esta noche, Primera de Timoteo, capítulo número 2. Primera de Timoteo, y con esto concluimos, oramos y nos despedimos hasta el día de mañana, ¿sí? Capítulo 2 del primer libro de Timoteo en esta noche. Dice la palabra en el verso 1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracia. Acá ya hay, si analizamos un poquito esto, ¿no? Vamos a ir viendo más adelante, lo vamos a ir explicando con algunos términos más específicos para poder entender qué significado tiene cada una, pero ya nosotros acá en la parte de rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias, y donde también comenzamos a encontrar un lenguaje en lo que es la intercesión. Entonces, algunos patrones, dirían algunos por allí, para la intercesión. Ya comenzamos a hablar de esto acá. Hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Acá Pablo le habló a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Le dijo, es necesario que ustedes intervengan en este aspecto en el mundo espiritual.
Acá hay un claro ejemplo de lo que hablábamos hace unos minutos atrás, de cuando la iglesia se reúne para poder y comienza Dios a usar su cuerpo quien establecía la tierra para interceder para la salvación de muchos. Acá dice, cada vez que ustedes se reúnan, cada uno de ustedes se van a orar, hagan esto. ¿Para qué? Para poder liberar la tierra donde ustedes habitan en una palabra. Luego seguimos acá. El apóstol Pablo da un claro mensaje a sus hijos en la fe. Si meditamos atentamente las instrucciones dadas por Pablo, el efecto que produce la oración es que viviremos en paz en la ciudad donde habitamos y por medio de la oración se van a salvar las almas. El profeta Jeremías dice que debemos orar por la paz de la ciudad donde Dios nos llevó a habitar, porque en la paz de ella nosotros tendremos paz. Tanto la oración como la intercesión son esenciales, pero no tan solo para el sostenimiento espiritual de la iglesia local, sino que para que la iglesia sea quien afecte el lugar donde Dios la ha establecido. Una iglesia que ora afecta la tierra donde está establecida. Te puedo contar claramente testimonio de nuestra vida, donde nosotros alquilábamos antes, acá mismo Florencia, donde nosotros teníamos antes los servicios, antes de estar por Ameguino 208, nosotros intervenimos espiritualmente en el territorio donde Dios nos entregó. Ahí se adoraba mucho lo que era el Gauchito Gil, y en todo el tiempo que nosotros no estuvimos en ese lugar, no se hacía el evento del Gauchito Gil en Florencia. No se hacía, nosotros orábamos. Inclusive muy cerca donde nosotros estábamos había una discoteca que usaba el lugar para poder también drogar a los chicos y todos acá. Y empezamos a orar y empezamos a intervenir en el mundo espiritual. Esa discoteca se cerró, fue la primera discoteca, se cerró hasta el día de hoy aquí en la ciudad de Florencia. No se hacía la fiesta del Gauchito Gil en aquella parte sur de la ciudad de Florencia, digamos, donde nosotros anteriormente estábamos oficiando nuestro servicio. Y lo que sí hemos podido ver en esa tierra es que comenzaron a prosperar los vecinos, comenzaron a edificar, había gente de rancho que levantaron con barro sus paredes, gente que tenía techos con bolsas de nylon y comenzaron a edificar, comenzaron a tener buena casa, digamos, y hemos visto cómo fuimos influencia en ese lugar de Florencia, donde nosotros estamos ahora, también está pasando lo mismo. Comenzábamos a notar que había mucho estrago, muchas situaciones perversas, muchas situaciones no eran muy delicadas que digamos, pero comenzamos a nosotros hoy día a notar cambios. ¿Cuáles son los cambios? Familias bendecidas, casas que están siendo edificadas, se están construyendo, vemos personas que tenían discordia y hoy mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces la iglesia que ora afecta el lugar donde fue establecida, donde está usted. Una congregación que no ejerce influencia en el territorio asignado por Dios, es una congregación que no está orando. Entonces nosotros necesitamos hacer eso. El diablo se va a enojar, va a procurar por todos los medios que te cierren la puerta y todo lo que usted quiera. Pero cuando la iglesia confronta las huestes de maldad, cosas gloriosas pasan. Nosotros hemos orado y se cerraron todas las discotecas en Florencia. No hay una discoteca en Florencia, no hay una. Había una que le llamaban Cemento, que fue la última, que se cerró. Duró, creo que ni una semana. Se inauguró y se cerró. Pero la iglesia debe ejercer influencia en este territorio y donde tú te encuentras. Escucha acá, terminamos con esto, ¿no? La iglesia por muchos años ha quedado en una somnolencia espiritual, siendo este el tiempo de levantarnos a favor, no tan solo por nuestra vida, sino que también para que podamos cumplir con el propósito que el Eterno puso en nuestros corazones. Ahora, ¿qué significa somnolencia? ¿Qué significa somnolencia? Tiene dos significados. Usted lo puede encontrar a través del diccionario de la Real Academia Española. Tiene dos significados, somnolencia. Estado intermedio entre el sueño y la vigilia, es decir, usted está despierto y dormido. Dígame si hay muchas personas espiritualmente que están en esa situación hoy. Que están ahí al ratito desconectados y al ratito se desconecta. Conectado y se desconecta. ¿Por qué? Porque ha entrado en una etapa de sueño y vigilia espiritual. Está en un punto intermedio, donde hay un cortocircuito, podríamos decir, que no te permite tener una conexión plena con el mover de Dios, en el que todavía no se ha perdido la conciencia. Usted está consciente, ¿no?, de todas las cosas, pero usted se desconecta. Segundo significado de somnolencia es el siguiente, ¿no?
estado en el que se tiene una sensación de cansancio. ¿Cuántas personas que están fatigadas, cansadas? Y usted le pregunta, ¿y qué hiciste para estar así? No hice nada en mi vida rutinaria, normal de todos los días. Dormí, descansé bien, me acosté a dormir un rato a la siesta y estoy descansado, pero me siento fatigado. Porque hay una desconexión espiritual allí. Espiritualmente usted está desconectado. Entonces hay un cansancio, un peso espiritual que usted no puede llevar porque hay una desconexión con el Padre. Entonces, sensación de cansancio, de pesadez, sueño, embotamiento de los sentidos y torpeza en los movimientos. Pero ahora, ¿qué significa la palabra embotar o embotamiento? Es quitar la percepción o actividad a los sentidos, la voluntad u otra facultad. En una palabra, estás anulado. El diablo te anuló. ¿Pero por qué? El libro de los Hebreos dice, y con esto oramos en esta noche. El libro de los Hebreos dice lo siguiente en este tiempo, ¿no? Que hay muchas personas, están allí, ¿no es cierto? Como que mi esposa habló la vez pasada de entrar al reposo. Personas que no entraron al reposo de Dios porque están pasando por este tema. Su mente está cautiva. Su mente está, empotrada, está allí perturbada, está cansada. ¿Entiende? Entonces, usted no puede razonar, usted no puede pensar, usted no tiene un equilibrio mental. ¿Por qué? Porque hay un embotamiento allí. La palabra dice que te quita la percepción o la actividad a tus sentidos. No tienes dominio propio, no tienes control de tus acciones. La segunda expresión de la palabra embotar o embotamiento es quitar la agudeza a la punta o el filo de un arma o de otro instrumento cortante. Y me quedo con este segundo. ¿Sabe por qué? Porque usted es punta de lanza donde se encuentra. Usted es un arma afilada de doble filo para el Señor, donde usted se encuentra. Entonces, el enemigo, al bloquearte, consigue quitarte el filo y el poder de la autoridad del Padre. ¿Entiende? Consigue. El libro de los Hebreos dice que debemos fortalecer las rodillas endebles y las manos caídas levantarlas. Pero es cuando usted baja la guardia, es cuando usted comienza a perder un equilibrio en el mundo espiritual. Es importante que entendamos que la iglesia, por medio de la oración, debe ejercer una influencia en el territorio asignado por Dios. A cada uno de nosotros el Señor nos asignó un territorio. En lo particular, ¿sabe cómo yo le llamo? El Edén nuestro. Por el cual velar, y que cuando estemos ante el trono de nuestro Señor daremos cuenta también del lugar de nuestra asignación que no hemos podido ocupar ni hemos podido cuidar. En la intercesión, Dios usa individuos, a hijos nacidos de nuevo, y a ellos les es revelada las necesidades, no tan solo de un hombre o una mujer determinados de una familia, sino que también de ciudades enteras, naciones y reinos por los cuales interceder. Y hasta aquí la palabra, la enseñanza de esta noche. ¿Sí? Más de 1 hora y media de enseñanza. Gracias por el aguante, gracias por estar allí. Pero fíjese algo importante, mis amados. Dios en este tiempo está queriendo que usted comience, ¿no?, a entrar en ese mundo espiritual en el cual usted pueda confrontar, pueda pelear batallas y pueda ganar territorio. Hay familias en este tiempo que están necesitando de usted. Familia, su casa está necesitando de usted hoy. Cuando nosotros entramos en ese lenguaje espiritual, es cuando Dios comienza a llevarnos a una dimensión mayor y nos comienza Dios a sorprendernos. Entonces, en esta noche, ¿qué te parece si allí donde tú te encuentras, nos despedimos con una oración? Nos despedimos orando por un momento determinado. Yo quisiera que en esta hora usted pueda levantar sus manos, allí donde usted está, y comenzar a levantar sus manos y permitirle a Dios que comience a ministrarle, comience a llenar de su Espíritu Santo. Allí donde usted se encuentra, por un momento levanta tus manos en oración, levanta. Yo sé que tú te encuentras en tu casa, usa un momento para comunicarte con Dios. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a papá. Y vamos a bendecir a nuestro Dios por todo lo que Él está haciendo y por lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. Que el Señor en esta tarde pueda llenarnos a nosotros, pueda llenarnos a cada uno de nosotros con su presencia. Allí deja que el Espíritu Santo trabaje con tu corazón. 1 minuto o 2 vamos a estar así,
Deja que el Espíritu Santo comience a trabajar en tu espíritu. Deja que el Espíritu Santo comience a llevarte a una dimensión. Sé que hay personas que a medida que estábamos dando la enseñanza, había quebranto ya en el corazón. Había quebranto y había quebranto así. Pero no es tan solo el quebranto, es también permitir que el quebranto nos lleve a una relación. Deja que el Señor te lleve a esa relación, que el Espíritu Santo te lleve a la presencia de nuestro buen Dios. Sé que hay más mujeres que varones viendo el programa, la transmisión en esta hora, siempre pasa esto, ¿no? Pero a las mujeres les digo en esta hora, sean como la reina Esther, atrevida, entren al patio real, entren donde está el amado, entre sin ser invitado, entre, irrumpan ese patio para que el Dios Todopoderoso extienda su mano con su cetro y te toque, sabiendo que hallaste gracia por ser atrevida. Hombres que me están escuchando, sean como aquel Mardoqueo, que no bajó la guardia, que no bajó los brazos, sino que estuvo frente a la puerta de la casa del rey, velando en ese lugar, intercediendo en ese lugar. Y llegó el momento que Dios le pone el anillo de Mardoqueo, de Naamán, y Mardoqueo comienza a sellar nuevos acuerdos, nuevos decretos, estableciendo un cambio total, un rumbo totalmente contrario a lo que estaba pensado hacer por Satanás en contra de la iglesia, en contra del pueblo del Señor. Ahora, en el nombre de Jesús en esta tarde, allí donde usted se encuentre, comience a ser impartido por el poder de lo alto, comience a ser impartido por el poder del Espíritu Santo. Dios está allí ministrando la vida, Dios está allí sanando los corazones, Dios allí te está llevando. Muchas personas que dejaron de interceder, que dejaron de formar grupos de oraciones o ser parte de un grupo de oración porque fueron heridos, lastimados, fueron excluidos, pero Dios te dice, yo jamás te he dejado solo, yo jamás te excluí, yo jamás te puse a un lado, sino que hasta el día de hoy te tengo a ti como una persona que ora, como una persona que intercede. Dios está queriendo en esta tarde volver a dimensionarte, volver a llevarte a planos mayores en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, te doy las gracias y te bendigo por cada uno de tus hijos, por cada una de tus hijas, por el pueblo, Señor, por la iglesia virtual que nos acompaña, que nos sigue, Señor, cada transmisión que hagamos, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús te pido en esta tarde que tú puedas empoderarlos, Señor. Sé que hay hijos tuyos, Dios amado, que en el nombre de Jesús están allí, Papá del cielo, dolidos, angustiados. Señor, muchos de ellos se sienten fracasados. Muchos de ellos se sienten como que las cosas terminaron para ellos. No hay propósito en la vida. Señor, muchos de ellos fueron desilusionados y fueron estafados, por así decirlo, en su buena fe. Pero te pido que en esta misma hora sane su corazón, Señor. Que tú te relaciones y que tú intervengas en sus asuntos hoy. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, sana el corazón de cada uno de ellos. Padre, hay hombres y mujeres que están escuchando en esta tarde, que son hombres que fueron llamados a interceder, hombres y mujeres que fueron llamados a estar en la brecha a favor de muchas personas, Señor. Ministros tuyos, Dios eterno, que en esta hora están allí escuchando tus ungidos, Dios, que no tienen el título de pastor, de evangelista, de apóstol, pero Señor, de profetas o de maestro de la palabra. Pero Señor, están ellos, Señor, velando por la seguridad. Muchos de nosotros estamos en pie, Dios, porque hay un intercesor que está orando por nuestra vida sin saberlo. Hay muchas de nosotros como pastores, Señor, que estamos creyendo que estamos haciendo el mejor trabajo y que tenemos la mayor capacidad, cuando Dios eterno, a un lugar donde nadie lo ve, donde nadie lo puede notar, Señor, hay un hombre, hay una mujer, hay un grupo de personas que están intercediendo para que nosotros como pastores, como ministros tuyos, Dios eterno, tengamos nuestras manos levantadas. Son ellos, Dios, que hacen mejor trabajo que nosotros. Son ellos los mejores mensajeros de tu reino, Padre. Por eso en esta tarde, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús, visítalos allá donde ellos se encuentran. Sana sus corazones, Dios amado, en esta hora. Llénalos con tu Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Ven de los 4 puntos cardinales de la tierra y comienza a soplar sobre ellos, trayendo aliento de vida. El resoplido tuyo, Señor, en esta hora, así como lo hiciste en el huerto de Edén. Sopla, Señor, sobre ellos aliento de vida. Levanta, Señor, a un ejército de intercesores, Padre, en esta hora. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, desato la palabra de Ezequiel 37, Dios, del valle de los huesos secos, huesos con huesos, tendón con tendón, que en ellos, Señor, haya músculo, haya venas, haya sangre, Dios
eterno, pero ahora, Dios eterno, el soplo del Espíritu Santo trae vida a tu ejército, trae vida a tu pueblo, Dios eterno, y se levanta, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias por cada uno de ellos en esta hora, bajo la autoridad de tu nombre, Dios, llévalo a dimensiones mayores, revela el corazón tuyo a tu pueblo, revela a tus hijos, Dios eterno, la intención de tu corazón en esta hora, para la gloria y honra de tu nombre. Y a los que están enfermos, Dios amado, lo declaramos sano, bajo la autoridad de tu palabra y por el poder de la sangre de Jesús, derramado en la cruz del Calvario. Dios eterno, en el poder del nombre de Jesús, Padre, quitamos y abolimos todo decreto de muerte sobre el territorio, sobre naciones, sobre ciudades, sobre pueblos, sobre estados. Dios, ahora, Dios eterno, en el nombre de Jesús, todo decreto de muerte es quitado en esta hora del pueblo y de la nación de Dios. Gracias te damos en todo, porque esto es lo que a ti te agrada, Dios eterno, bajo el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos las gracias. Antes de despedirme te quiero decir que los 7 días de ayuno no los vamos a llevar a cabo porque tenemos la imposibilidad de congregarnos y vamos a tener jornadas proféticas dentro de nuestro salón, y como por este tema hasta el 19 tenemos impedido hacer reuniones en esta localidad, vamos a estar, escucha esto, hablando más adelante, después del 19, estableciendo las reuniones de oración y de guerra espiritual que pensábamos hacer en los 7 días de ayuno. Así que todos los hermanos que estaban anotados, ya estamos avisando por mensaje privado que luego del 19 vamos a estar convocando a los 7 días de ayuno y de oración por nuestra ciudad. Esto no quiere decir que usted no deje de orar por el lugar donde está. Pida revelación de Dios y Dios te dará a ti lo que estabas necesitando recibir. Entonces, desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina, nos despedimos hasta el próximo encuentro por este mismo punto. Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu familia. Gracias por estar.